Buenas noches, mis hermanos y amigos. En el Antiguo Testamento vemos la historia de la nación de Israel. Dios, a través de un hombre, o por un hombre, formó una nación, Israel. Y Dios siempre estuvo atrás de su pueblo, para que su pueblo, sus hijos, no se contaminaran, no se contagiaran del resto de los pueblos. Dios una vez y otra daba mandatos para que su nación, sus hijos, su pueblo, no tomara las costumbres de los pueblos alrededor, de los pueblos paganos. Una y otra vez el Señor les mandaba que no se junten, que no tengan comunión con los pueblos paganos, que no adoren sus dioses. Pero el pueblo de Israel una y otra vez también caía y se mezclaban y adquirían las costumbres, las culturas, los dioses de esos pueblos paganos. ¿Cuántas veces el Señor los disciplinó y fuertemente castigó a su pueblo por eso? ¿Sí? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que a través de un hombre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, bendito Rey de Reyes, a través de él, el Señor dice, formaré mi iglesia. Sí, mi iglesia, la iglesia de él. Aquellos que aceptan la palabra de Dios, aquellos que son discípulos de Cristo, que siguen a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, son su iglesia. O sea, es iglesia de Cristo. Le pertenecemos a él. Somos de él y para él. Y él en su palabra nos manda igual que al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Que no tomemos las costumbres de los paganos, de los que no conocen al Señor. Que no tomemos esas costumbres. Que no amemos al mundo. El Señor lo manda. Veamos en Deuteronomio, capítulo 6, versos 14 y 15. Leamos unos versículos referentes al tema. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 6, 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Miren, habla de un Dios celoso. Un Dios que es celoso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere a sus hijos para él. Son de él. Y hermanos, nosotros le pertenecemos a Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Nos lavó a precio de sangre. Nos lavó y nos compró. Le pertenecemos a él. Somos de Cristo. A veces nos cuesta creer esto, que le pertenecemos a él y somos para su gloria y para su honra. Así debe ser. Así debe ser. Sin embargo, hermanos, hay cristianos que están al mando al mundo y la Biblia es concluyente con respecto a eso. Miren, en Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, verso 4. Este versículo lo conocemos de memoria. Pero, hermanos, en la fe hay tantos cristianos hoy que más tienen comunión con el mundo que comunión con el Señor. Y aquí Santiago les dice, tal como le decía el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, adúltero le decía, una nación adúltera le decía Israel.
Y dice aquí Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras. Se está refiriendo a cristianos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y miren, cualquiera, quien sea, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero pastor, ¿en qué podemos constituirnos hoy enemigos de Dios? ¿En qué amamos al mundo? Hermanos, en la fe sabemos, y mejor lo leo, mejor lo leo. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Se está refiriendo al sistema del mundo. Satanás maneja el sistema del mundo. Pero hoy los cristianos, los hijos de Dios, ¿no?, hacen lo que el Señor no quiere, no le gusta. Ahora, hermanos, perdónenme. Sé que con esto, ¿no?, hay muchos que no les gusta esto, pero les tengo que decir porque es el Señor en que lo enseña, guste o no les guste. Pero hay cristianos que acuden a fiestas, bailes paganos, ¿no?, o música pagana, con letra obscena, pervertida, y están divirtiéndose allí. Dice, ¿qué de malo tiene? ¿Acaso hay que ser extremista? Pero es clara la palabra de Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué de malo tiene? No hay que ser extremista. Este pastor es demasiado. Mis hermanos, no es. Yo no estoy comentando. Dice aquí claramente que el que ama al mundo, el que quiera ser amigo del mundo, y eso es lo que muchos cristianos quieren ser, amigos del mundo. El mundo mató a Jesús. El mundo mató a Jesús. Jesús lo dijo, me quieren matar porque testifico que el mundo es malo, que sus obras son malas. Pero hoy nosotros estamos diciendo, los cristianos, que sus obras son buenas. Comamos y bebamos y bailemos, porque mañana moriremos. No hay que ser extremista, ultraconservador. Hermanos, en la fe, a veces me duele escuchar eso de cristianos, pero así se expresan, porque aman al mundo, lo aman tremendamente, tremendamente. Miren, en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, fíjense, hermanos, desde el verso 14 leo. Miren, dice así la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios 6, desde el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois de él, pues sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, es la palabra de Dios. Escúcheme, hay una diferencia. Usted está en una oficina, en su trabajo, y tiene varios compañeros, ¿no? Usted es compañero de ellos, pero usted no puede tener comunión con ellos a menos que ellos también sean cristianos. Usted no puede, ¿no?, acompañar lo que ellos piensan. Usted no piensa como ellos piensan. Sus objetivos no deben ser los objetivos de ellos, porque su objetivo está totalmente opuesto al de ellos. Su objetivo como hijo o hija de Dios debe ser glorificar a Cristo. Ellos no. Ellos no. Entonces, aquí el autor sagrado dice, ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Acaso Cristo tiene comunión con Satanás? ¿Cristo con Belial? Dice aquí. No. Oh, dice bien claro. Dice,
Somos templo de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos del Señor. Somos de Él. Por tanto, mis hermanos, revisemos bien cómo está nuestra vida en este mundo. Hoy hay iglesias mundanas. Sí, iglesias mundanas que están atrayendo, entre comillas, creyentes mundanos. Dicen que se han convertido, pero siguen con sus vidas disolutas en el mundo. Por eso dice aquí el autor sagrado, ¿no? Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, verso 17. Por lo cual, si es verdad que somos hijos de Dios, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando nos convertimos a Cristo, somos santos. ¿Y santos qué significa? Apartado. Apartado para Dios. Eso es ser santo, que somos apartados, separados del mundo para el Señor. Pero ¿cómo es que estamos separados y seguimos amando al mundo? Seguimos, hermanos en la fe, participando en las cosas del mundo. Seguimos cantando lo que canta el mundo. ¿Cómo es posible? ¿Y me llamo cristiano? No. Bien claro dice aquí, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero hoy hay cristianos, perdonen la expresión, que el domingo de mañana llegan al culto con aliento a alcohol, o como dicen en el mundo, con chuchaqui, porque el día sábado han estado en un fiestón, en una bailadera, ¿no? Y se quedaron hasta tarde. Que dé gracias a Dios porque vengo al culto el domingo. Que dé gracias a Dios, que me dé gracias por eso. Hermanos en la fe, ¿es usted cristiano? De verdad. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque hermanos en la fe, no, el Señor dice lo contrario en su palabra. Verso 18. No, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me seréis, una vez que salgamos del mundo, dice, me seréis hijos e hijas. No es un mensaje, hermanos míos, popular este. En estos días no es un mensaje popular, o como hay ese nuevo término, no es políticamente correcto predicar y hablar de eso. Pero hay iglesias mundanas, cristianos mundanos, que aman más el mundo que el Señor, que tienen comunión con el mundo. Sí, que se sienten mejor con sus amigos del mundo que con los hermanos de la iglesia. Y eso no puede ser. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Satanás? Con templo de Dios y los ídolos. No hay. Entonces hay que revisar. ¿Soy de Cristo? ¿Pertenezco a Cristo? Porque no tengo comunión con los hermanos de la iglesia. Tengo comunión con los impíos. Entonces algo está pasando en mí que no está bien. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sí, para estar en comunión con alguien, porque estoy de acuerdo con ese alguien, estoy de acuerdo con su vida, con lo que él dice, con lo que él piensa, ¿no? La comunión es entre cristianos, no es entre cristianos y el mundo. Salid de en medio de ellos. No es una sugerencia, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y nuestro objetivo como cristianos, con los que no conocen a Cristo, es ganarlos para Cristo. Es ganarlos para Él. ¿Cómo los ganamos? Dando testimonio con nuestra vida a ellos. Sí, que son importantes, que los amamos, pero que no compartimos su vida, pero que ellos vean vida en nosotros diferente. Que vean una vida que alaba y es de gloria para Cristo. Así los vamos a traer. Porque si vamos a querer traerlos a Cristo siendo igual a ellos, no. Así no es la cosa. Miren, en el libro de Jeremías, capítulo 15 de Jeremías, ¿no? La palabra del Señor nos dice así. Capítulo 15 de Jeremías, el verso 19. ¿No? Jeremías está pasando por problemas duros o difíciles porque el pueblo era tremendo, ¿no? Y andaba en cosas impías y mundanas. Pero el Señor le dice a Jeremías, ¿no?
algo que nos dice también a nosotros. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Hay que explicarlo, hermano? No creo. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos, nos dice la palabra de Dios. Es el impío que debe seguirnos a nosotros, no seguir nosotros las obras del impío, no participar de las obras de las tinieblas. La Biblia nos dice claramente. Pero hermanos míos, si tenemos comunión con el mundo, no tenemos comunión con Dios. Si somos amigos del mundo, no somos amigos de Dios. Así que hermanos, por favor, hoy en día se están ganando mucho menos personas para Cristo, pero es por el mal testimonio, el testimonio mundano que estamos dando. Sí, no, pastor, usted es perfecto. No soy perfecto, hermano. No soy, pero tengo miedo. ¿Tengo miedo de qué? De que con mi testimonio, en vez de atraer a las personas a Cristo, los pierda. Y eso está ocurriendo con muchos de nosotros los cristianos. En vez de ganarlos, los perdemos. Nos estamos convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros. Revisémonos, hermanos. Revisémonos. ¿Con quién tenemos comunión? ¿O con el Señor? ¿O con el diablo? ¿Con el Señor? ¿O con el mundo? Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.